Bueno, mi nombre es Nicolás Ángel, soy del curso 11-7 y a continuación haré un audio sobre el tercer escrito sobre una lectura que nos dio el profesor Félix Rodríguez de Física. El título es Gamow y sus teorías científicas. La teoría de la relatividad pretendía originalmente explicar ciertas anomalías en el concepto del movimiento relativo, pero en su evolución se ha convertido en una de las teorías más importantes de las ciencias físicas y ha sido la base para que los físicos demostraran la unidad esencial de la materia y la energía, el espacio y el tiempo, y la equivalencia entre las fuerzas de la gravitación y los efectos de la aceleración del sistema. Según Rutherford, la carga del átomo se tenía que encontrar concentrada en una región muy pequeña del átomo, en un punto llamado núcleo atómico. Su modelo se asemejaba a un sistema planetario. Los electrones se movían dentro del átomo escribiendo formas elípticas. Su modelo condujo a la teoría cuántica al aplicar la distribución cuántica de la energía. Según Rutherford, la constitución del sistema electrónico se debía depender exclusivamente de la carga eléctrica total del núcleo. Sus consideraciones sugerían la idea de basar la descripción de las propiedades físicas y químicas de cada elemento sobre un solo número entero. Solo se conserva una pequeña porción de su aporte, relevante principalmente porque por primera vez menciona la palabra griega átomo, para designar al sustrato elemental de todo lo que existe. Estos átomos son eternos e indestructibles, y se diferencian solamente por dimensiones, estructura y desplazamiento, anticipándose con este razonamiento con sorprendente exactitud a los descubrimientos científicos del siglo XX. Hasta principios del siglo XX se creyó que el átomo era indivisible, pero con el descubrimiento de los electrones y el núcleo formado de los electrones, protones y neutrones, se descartó dicha convicción, llegándose a creer que no existiría un elemento esencial a toda la materia, sino que la división de los elementos cada vez más pequeños sería infinita. Su teoría sobre el átomo de hidrógeno marcó el inicio de una nueva era de la historia de la física. Según su teoría, el átomo de hidrógeno estaba constituido por el núcleo, el cual está concentrada la totalidad de la masa del átomo, y por un electrón de poca masa comparada con la del núcleo, girando alrededor de este en una órbita circular. La hipótesis que mantenía que eran las leyes eléctricas las fundamentales recibió el nombre de visión electromagnética del mundo. Ninguna de las dos concepciones era capaz de explicar con fundamento la interacción de la radiación, por ejemplo, la luz y la materia, al ser observadas desde diferentes sistemas de inercia o de referencia, o sea, la interacción producida en la observación simultánea por una persona parada y otra moviéndose a una velocidad constante. En virtud de esta concepción, cuando un cuerpo muere, se desintegra, pero los átomos sobreviven y se reorganizan de otro modo. La teoría de Demócrito esencialmente coincide con la postura actual sobre la existencia de un componente último que aún no se ha podido detectar. La naturaleza está efectivamente compuesta por átomos que se unen y que se vuelven a separar, de modo que un átomo que está en el núcleo de una célula de mi mano pudo haber pertenecido alguna vez al cuello de una jirafa. Definitivamente este pensador no creía en poderes sobrenaturales ni concebía un plan primordial. Solo creía en los principios naturales, intersecticos a todo lo que se existe. Se imaginaba que hasta el espíritu tenía su componente último, algo diferente pero con el mismo significado, transformarse al dejar de existir en otra cosa. Demócrito había encontrado una salida a la cuestión de la necesidad de la existencia de un elemento esencial y de cambio. Por otra parte, John Dalton postulaba una teoría con el mismo tema de la aparición de los rayos X. Fue de vital importancia en el mundo de la medicina porque gracias a ellos ha sido posible dar diagnósticos certeros para diferentes enfermedades. Los rayos X son una radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda menor que la de la luz visible. Fueron descubiertos de forma accidental en 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, cuando vio una pantalla de platino cianuro de bario que casualmente estaba cerca y emitía luz fluorescente siempre que funcionaba el tubo. Esto llevó a desarrollar una teoría basada en las premisas. El principio de la relatividad, según el cual las leyes físicas son las mínimas en todos los sistemas de inercia de referencia, y el principio de la invariabilidad,
de la velocidad de la luz, según el cual la velocidad de la luz en el vacío es constante. De este modo pudo explicar los fenómenos físicos observados en un sistema de inercia de referencia distintos, sin tener que entrar en la naturaleza de la materia o de la radiación y su interacción. Pero nadie entendió su razonamiento. Basándose en la teoría general de la relatividad que publicó en 1915, Einstein pudo entender variaciones hasta que entonces inexplicables del movimiento de rotación de los planetas, y logró predecir la inclinación de la luz de las estrellas al aproximarse a cuerpos como el Sol, lo cual las anteriores teorías se habían creado antes por los importantes físicos tales como Newton, Galileo y etc. No lo habían predicho. Los átomos de Dalton difieren de los átomos imaginados por los filósofos griegos, los cuales los suponían formados por la misma materia primordial, aunque difiriendo en forma y tamaño. La hipótesis atómica de los antiguos era una doctrina filosófica aceptada en sus especulaciones científicas, pero no fue hasta Dalton en que constituye una verdadera teoría científica mediante la cual podían explicarse y coordinarse cuantitativamente los fenómenos observados y las leyes de las combinaciones químicas. Ninguna de las premisas básicas de Einstein era revolucionaria. Newton ya había afirmado que el reposo absoluto no puede determinarse a partir de la posición de los cuerpos en nuestras regiones. Lo revolucionario era afirmar, como hizo Einstein, que la velocidad relativa de un rayo de luz respecto a cualquier observador es siempre la misma. Los rayos de mayor longitud de onda cercanos a la banda ultravioleta del espectro electromagnético se conocen como rayos X blandos, y los de menor longitud de onda que están más próximos a la zona de rayos gamma se denominan rayos X duros. Y bueno, esto ha sido todo por este audio y gracias.